Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo del día de hoy en el canal. Como os comentaba en el vídeo que he subido por la mañana, que como sabéis pues estábamos hablando de Polygon, que a día de hoy es la solución de capa 2 más grande que tiene Ethereum, hoy vamos a hablar también de un poco en general la arquitectura de la blockchain y a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de capa 0, capa 1, capa 2, porque imagino que bueno, este vídeo realmente son los típicos que suelen coger menos visitas, pero a mí también me encanta hacerlos porque de alguna forma vamos a dar y hablar de cosas que es importante tener claras de cara pues, a analizar los distintos proyectos blockchain y por supuesto a encontrar cuáles son los mejores para después también tener éxito y rentabilidad con nuestras inversiones. Así que creo que no todo es pues hacer vídeos de proyectos muy interesantes, sino que también pues creo que es útil y que aporta pues un cierto valor hacer vídeos un poco más didácticos, probablemente un poco más aburridos, pero también muy importantes para que luego vosotros también podáis llevar a cabo vuestros propios análisis. Pero antes de empezar con todo eso me vais a permitir que haga un poco de auto spam, porque como ya os comenté, hace unos cuantos días, bueno, no sé si conocéis Rankia, pero es una de las mayores comunidades inversoras del mundo, bueno, del mundo de habla hispana. Y bueno, resulta que me contactaron hace unos meses junto a otros creadores, que de hecho son estos que salen por aquí, creo que somos 15 en total, para hacer este pequeño curso de criptomonedas desde cero. Bueno, básicamente querían hacer un curso para un poco orientar a alguien que quiere empezar en el mundo de las criptomonedas y no sabe muy bien cómo empezar, ¿no? No sé si lo estáis viendo, lo tapa mi cámara, creo que sí que lo estaréis viendo, que bueno, hasta el 31 de mayo está al 40% de descuento y cuesta únicamente 42 euros. De hecho, si lo compráis utilizando el link de la descripción, creo que sale exactamente por el mismo precio, pero bueno, a mí me dan una pequeña comisión y de esa forma apoyáis al canal. Así que si creéis que puede seros de utilidad, sobre todo para aquellos que estéis empezando en este mundillo, yo os invito a hacerlo porque creo que es muy interesante. De hecho, por aquí abajo sale el índice, son un montón de lecciones, me parece que son 130 y pico lecciones, ¿no? Todas estas que estarán saliendo por aquí. Y yo bueno, he participado de algunos de todas estas lecciones, ¿no? Así que creo que es algo bastante interesante. Pero bueno, me callo ya porque vamos a empezar realmente a hablar sobre un poquito todo lo que quiero comentaros en el vídeo de hoy. Lo primero por lo que quiero empezar es por lo que se conoce como el trilema de la escalabilidad. ¿Qué es esto que estaréis viendo por aquí, que habitualmente se representa como un triángulo? Digamos que tenemos por un lado la seguridad, por otro lado la descentralización y por otro lado la escalabilidad. Y resulta que al final siempre de estas tres tienes que de alguna forma dejar de lado otra si quieres conseguir, o sea, una de ellas, perdón, si quieres conseguir las otras dos. Es decir, por ejemplo, si tú quieres tener una blockchain muy segura y muy descentralizada, probablemente tengas que prescindir de la escalabilidad, perdón, y vayas a tener una blockchain pues poco escalable. Este es justo el caso tanto de Bitcoin como de Ethereum. Ambas son blockchains muy descentralizadas porque tienen decenas de miles de validadores y de nodos distribuidos por el mundo, por tanto también son muy seguras porque cada uno de estos nodos tiene que procesar cada una de las transacciones de la blockchain y esto, como digo, garantiza la seguridad y la descentralización, pero claro, es poco eficiente computacionalmente y por tanto es poco escalable. Sin embargo, hay otras blockchains que, por ejemplo, son mucho más centralizadas, es decir, tienen muy poquitos nodos y por tanto pues pueden ser escalables y pueden tener una cierta seguridad también. O sea que al final, como que realmente cumplir las tres todavía no existe un proyecto que lo haya demostrado o haya podido cumplirlo al 100%. Sí que hay proyectos como mismamente Cardano que van un poco en esta línea, ¿no? De intentar tener las tres, pero bueno, todavía son proyectos que no han demostrado tanto como por ejemplo Bitcoin o como por ejemplo Ethereum. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque cuando hablamos de las distintas capas de la blockchain, al final algunas de ellas buscan solucionar estos problemas que, como digo, pues tienen, por ejemplo, Bitcoin o en concreto Ethereum, que es el caso que vamos a utilizar a modo de ejemplo en el vídeo de hoy porque creo que es el mejor. Pero bueno, lo siguiente que quiero enseñaros es esta imagen. Bueno, básicamente esto que estaréis viendo por aquí, que voy a hacer más grande, son las distintas capas en las que dividimos la blockchain, ¿no? Pues tenemos la capa 0, la capa 1, la capa 2 y aquí podéis ver un montón de información. Bueno, esto, por ejemplo, el mecanismo de consenso que forma parte de la capa 1 y demás, esto tampoco hace falta que os lo sepáis al 100%, ¿no? Porque aquí ya es un nivel de tecnicismo, pues creo que excesivamente elevado para alguien que, pues a lo mejor esté empezando, ¿no? Pero bueno, yo os la dejo por aquí para que le echéis un ojo, pero vamos a centrarnos en esta, que al final creo que es bastante más fácil, ¿no? Bueno, de alguna forma nos sale aquí, bueno, esto de la capa hardware, ni caso porque, bueno, sí, obviamente todo esto se tiene que ejecutar sobre un hardware, pero eso tampoco para nuestro caso de uso, o sea, para nuestro caso de estudio, realmente no tiene mucho interés, ¿no? Nos vamos a centrar en las siguientes, lo que son las capas 0, capa 1, capa 2 y capa 3. Capa 0
como veremos un poco más adelante, es la red, ¿no? Digamos un poco la tecnología que permite implementar todo lo demás, ¿no? De alguna forma serían los cimientos. Después tendríamos la capa 1, lo que habitualmente cuando hablamos de blockchain nos referimos es a la capa 1, ¿no? Aquí podremos hablar, por ejemplo, de tecnologías como Solana, como el propio Ethereum, de hecho como la propia red RC20 de Ethereum, como Cardano, bueno, como las típicas, ¿no? Básicamente es lo que es una cadena de bloques, pero destaca porque es también la que tiene los mecanismos de consenso, es decir, la prueba de participación, la prueba de trabajo o realmente el mecanismo o los algoritmos que ejecuten para poner en consenso toda la red, ¿no? Esto se ejecuta en la capa 1. Y por encima tenemos lo que es la capa 2, que serían pues otro tipo de elementos, otro tipo de tecnologías, que es sobre lo que nos vamos a centrar a continuación, que mejoran y potencian pues lo que tienen aquí debajo. ¿Por qué? Pues porque habitualmente las blockchains de capa 1 tienen esos problemas que comentábamos en el trilema, que por ejemplo son muy seguras y muy descentralizadas, pero son poco escalables. Entonces básicamente lo que hacen las soluciones de capa 2, que son de muchos tipos, pero así a modo de resumen, es operar sobre una determinada blockchain y mejorar, por ejemplo, la escalabilidad, ¿no? Pues quitando carga computacional de la capa 1 y llevándola a la capa 2. Y luego, por supuesto, podríamos hablar de una capa 3, que directamente son las aplicaciones y los protocolos, por ejemplo, los protocolos DeFi, que se ejecutan sobre todo lo demás. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto con un poquito más de detalle, porque bueno, he encontrado este artículo, este y el siguiente, que os enseñaré, os lo habré dejado en la descripción para que vosotros lo leáis con más detalle, pero bueno, básicamente aquí nos dicen capa 0. Las blockchains de capa 0, bueno, son un poco, como digo, los cimientos para la capa 1, les dan la infraestructura necesaria para crear sus cadenas y, bueno, habitualmente también están muy relacionadas con el tema de la interoperabilidad y con cómo realmente conectar las distintas blockchains, ¿no? Por supuesto, como ya os he comentado 1000 veces en el canal, a día de hoy los grandes proyectos de capa 0, no los únicos, pero sí los más grandes que tenemos en el mundo, es por un lado Cosmos, con su famoso Cosmos SDK, que básicamente es una infraestructura, un conjunto de herramientas para poder construir blockchains, como por ejemplo mira, nos lo dice aquí la Binance Chain, o como por ejemplo Terra. Y luego tenemos Polkadot con el Substrate, ¿no? Que también, bueno, básicamente es un conjunto de herramientas para poder crear blockchains. Después tendríamos la capa 1, que nos dice cómo es el conjunto de soluciones que mejoran pues, esa infraestructura que comentamos de la capa 0 y que tienen sus propios mecanismos de consenso. Aquí pues nos mencionan que podemos hablar de Bitcoin, de Ethereum, de Cardano, de Ripple y de muchas más. Y como nos dicen aquí, las capas 2 solucionan diferentes problemas que tienen las capas 1 y que habitualmente son problemas de escalabilidad, aunque también podrían ser, por ejemplo, problemas de seguridad o incluso problemas de descentralización, ¿no? Al final, básicamente, la idea con la que nos tenemos que quedar es que son soluciones para mejorar algunos de los problemas que hay en la capa 1, tema de velocidades de transacción muy lentas, tema de comisiones muy elevadas, etcétera, 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 que como os comentaba en el vídeo de por la mañana, es justo lo que soluciona Polygon, perdón. Sabemos que Ethereum tiene a día de hoy problemas de congestión y que su red pues ofrece bajas velocidades de transacción y tiene unas comisiones de gas muy elevadas, pues esto Polygon lo soluciona. Bien. Lo siguiente, bueno, esto como ya más o menos lo hemos comentado, aquí simplemente habla un poco más en detalle, os lo dejaré en la descripción porque yo lo he leído y es interesante y creo que lo cuenta bastante bien, básicamente ahonda un poco más de lo mismo. Pero lo que me quiero centrar ahora es en esta página, que también os habré dejado en la descripción, L2Bit. Básicamente lo que nos enseña es las distintas tecnologías de capa 2 que tiene a día de hoy Ethereum, ¿no? Y tenemos bastante información que creo que es, bueno, también útil echarle un vistacillo. Aquí pues podemos ver las 20 que tiene realmente y, bueno, lo primero de todo, destacar que aquí nos sale Polygon y eso lo comentaremos un poco más adelante porque tiene que ver con los criterios que utiliza esta página para determinar lo que es una capa 1, lo que es una capa 2 de lo que no es una capa 2. Mucha gente cree que Polygon es una capa 2, yo, por ejemplo, creo que es una capa 2, pero aquí, como comentaremos más adelante, piensan que no lo es. Bueno, lo que quería comentaros es que, por ejemplo, aquí nos hablan de la tecnología, ¿no? Optimistic Rollup, ZK Rollup, también hay Validium, hay Plasma, por ejemplo, Plasma es la tecnología que está detrás de Polygon. Bueno, hay bastante información por aquí que os recomiendo que le echéis un vistazo, puede que la comentemos en el canal en el futuro. Básicamente son tecnologías de capa 2, de hecho, por comentar algunas, estas que se llaman ZK, es Zero Knowledge, que a día de hoy es lo más top que existe, de hecho Validium también tiene que ver con el Zero Knowledge. Y digamos que en general el factor común que tienen todas ellas es que lo que hacen es sacar parte del coste computacional
de lo que es la blockchain principal, en este caso de la mainnet de Ethereum, pues para que no tenga que procesar tantas transacciones, lo que hacen es sacar esas transacciones y ejecutarlas ellas, ¿no? Y entonces, a lo mejor de forma periódica, en el caso de Polygon es cada 5 minutos, puede cambiar un poco en el caso de los distintos tecnologías que veis aquí, lo que hacen es enviarle a la mainnet de Ethereum pues un resumen de lo que han hecho o una prueba de que efectivamente lo han hecho o, bueno, distintas implementaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma descongestionan Ethereum y eso permite pues que las comisiones se reduzcan, que las velocidades aumenten y todo este tipo de cosas. Y también interesante que aquí nos ponen una pestaña de riesgos que, bueno, por ejemplo, podemos ver cómo algunos tienen fallos con los validadores, que no tienen mecanismos de validación, otros que pues la disponibilidad de los datos no es on-chain, sino que es externa, ¿no? Entonces realmente no están sobre la blockchain, sino que, bueno, utilizan otro tipo de tecnologías. Bueno, aquí hay un montón de todo y únicamente os lo enseño para que vosotros le echéis también un vistacillo y empecéis a manejar este tipo de terminología. Que, como digo, si veo que este vídeo os gusta, pues puede que lo comentemos en el canal, para que, bueno, también aprendáis cosillas interesantes. Y por último, ya para acabar con el vídeo, que menuda chapa os estoy soltando, aquí esta misma página tiene una sección de preguntas frecuentes, ¿no? Y nos dicen por qué exactamente Polygon no está incluida en las capas 2, y, o sea, en este tipo de soluciones de capa 2. Y básicamente nos dicen que, bueno, ellos tienen que poner la línea en alguna parte. Y el problema está en que para ellos, aunque efectivamente Polygon utiliza estas tecnologías como Plasma, los rollups, las sidechains, que son cadenas laterales, es decir, blockchains que, como hemos comentado, ejecutan parte del código de una mainnet, aunque realmente utiliza todo esto, el problema que ellos le ven es que Polygon tiene su propio mecanismo de seguridad. Un factor que suele ser común en las tecnologías de capa 2 es que únicamente mejoran la escalabilidad de las blockchains sobre las que se ejecutan, pero no tienen sus propios mecanismos de consenso, sus propios mecanismos para validar transacciones, sino que se nutren de los de la mainnet. Esto ocurre en todas las que hemos visto antes. Sin embargo, como comentaba en el vídeo de hoy por la mañana, Polygon sí que tiene su propio mecanismo de validación, de transacciones, también tiene sus propios validadores con sus propios nodos y, de hecho, como comentábamos, es un proyecto que es Proof of Stake, es decir, de prueba de participación, que se puede hacer staking de sus tokens y demás. Así que esta es la condición por la cual para los de L2Bit y, de hecho, según dicen, también para la fundación Ethereum, Polygon no encaja exactamente, aunque sí que cumple muchas de las características, para ellos no encaja exactamente en lo que sería una capa 2 de escalabilidad, como sí que cumplen todas las demás soluciones anteriores. Bueno, la verdad, estaréis ahora mismo un poco saturados con toda la información, pero bueno, quería hacer un vídeo porque la verdad me encanta pues traer contenido que pueda ser interesante y que ayude a los demás pues a analizar los distintos proyectos y a conocer todo este tipo de cosas, porque yo muchas veces en mis vídeos pues menciono, sí, esto es una solución de capa 0, esto es una solución de capa 2, todo ese tipo de cosas, y bueno, así puedo también enlazar este vídeo para aquellos que no tengan muy claro exactamente a qué me estoy refiriendo. Ahora me gustaría que vosotros me dejarais en los comentarios de qué otros temas os gustaría que hiciese pues vídeos, vamos a decir, didácticos como este, y por supuesto que lo tendré en cuenta y los traeré al canal. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que harán en el futuro. Y también, como digo siempre, os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal, por la que intento compartir información, noticias, análisis, bueno, un montón de cosas que creo que pueden seros de utilidad. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.